Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Buenas tardes a todos. Bueno, navegando un poquito por TikTok me sale una teóloga llamada Damaris, de aquí de España. Le pasaré este vídeo, además la quiero retar a un debate, no conmigo, sino en este canal con una testigo de Jehová. Y bueno, esta es pues la deformación de lo que suelen hacer en las redes sociales aquellas personas que no son cristianas, que su Dios sí está en la Biblia, 2 de Corintios 4:4, ese es su Dios. Nos dicen que los demás no somos cristianos y deforman, para que veáis cómo deforma, como de costumbre, Juan 1:1. Vamos a verlo y comentamos un poquito. La gran diferencia entre los testigos de Jehová y los cristianos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Esta frase ha generado debate sobre si Jesucristo es completamente Dios o si es algo divino, pero no es igual a Dios. Cuando se habla de Dios en griego, no se usa solamente theos, sino ho theos. Ahora bien, cuando no se usa el artículo determinado con un nombre, ese nombre se usa como adjetivo. Juan no dijo que la palabra era ho theos, lo que habría querido decir que la palabra era el mismo que Dios. Dijo que la palabra era theos, sin artículo definido, lo que quiere decir que la palabra era, podríamos decir, del mismo carácter y cualidad y esencia y ser que Dios. Barclay, un teólogo cristiano, dice lo siguiente acerca de este versículo: de dos personas íntimamente compenetradas se dice que piensan y sienten lo mismo, de tal manera que si se conoce a una es como si se conociera a la otra. Jesús está tan íntima y totalmente identificado con Dios en pensamientos, sentimientos y carácter que, conociéndole a Él, conocemos perfectamente a Dios. Los testigos de Jehová avalan sus enseñanzas acerca de la negación por este versículo, donde Jesús es un Dios, pero no es Dios según su versión de la Biblia. En cambio, como hemos visto, correctamente entendiendo el griego, debería ser explicado con que el verbo era Dios, es decir, Jesús era, es y será Dios. ¿Y tú qué piensas? Bueno, lo cierto, no sabéis lo que está diciendo, evidentemente. Hay un vídeo, ya hice un vídeo hace poco de Juan 1:1, no lo voy a explicar desde el griego, simplemente, y aunque es cierto que es lo mismo, cuando les oyes, cuando van de eruditos del griego y les oyes decir joceos, cuando dice tonceon, no dice joceos, aunque sea lo mismo, pero no lo dice así, pues simplemente te das cuenta de que esta persona no sabe ni lo que está diciendo. Y encima lo que ha venido a decir es que Jesucristo es otro Dios igual que el Padre, pero no que sean o formen un solo Dios, ¿no? Es lo que es estar totalmente perdidos, ¿no? Sin embargo, tú que no eres una cristiana, que no eres cristiano, que digas, ¿qué es lo que creen los testigos y los cristianos? ¿Quiénes son los cristianos? ¿Los mormones, los católicos o quién? Claro, tú te da vergüenza identificarte pues con una religión que si yo fuera a tu culto, pues de repente te caerías, empezarías a echar espuma por la boca y empezarías a hablar de forma rara porque, ¿por qué? Porque evidentemente algo raro tiene que haber ahí, ¿no? Por eso la Reina Valera falsifica tantos textos, ¿no? Con relación a las convulsiones, ¿no? Porque son ataques de demonios. Simplemente son ataques de demonios. Bueno, hay un vídeo en el canal donde hablé un poco también a otra persona, que también era otra persona erudita, hablando un poco acerca de lo que enseña Juan 1:1, ¿no? Sin embargo, esta persona lo que viene a decir es que nosotros como que nos hemos inventado algo. Sin embargo, simplemente me voy a basar en la historia y en eruditos de verdad trinitarios, no en personas pues que cuando van a su culto se caen al suelo, echan espuma por la boca y que encima dice que son teólogos. Encima dice que son teólogos cuando resulta que lo que está diciendo de Juan 1:1, que es un adjetivo, es que yo creo que esta persona no sabe realmente la magnitud de lo que está diciendo. Bueno, lo cierto es que cuando vamos al mundo patrístico, por ejemplo, Irineo de León dice, hablando de Juan 1 y explicándolo Juan 1:1, dice que ahí habla de Dios el Padre y de Jesús, no de dos dioses, ni de un Dios que forme dos personas, ¿no? Lo que viene enseñando el mundo trinitario, aunque faltaría el Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, Tertuliano, explicando Juan 1:1, también dice, ahí habla de otro Dios, ¿vale? No explicaban en el segundo siglo como lo explica hoy el mundo trinitario, que nos quiere decir que Juan 1:1 habla de Dios como el Padre y que luego el otro también es Dios, pero que forman parte de un mismo Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. Mirad, por ejemplo, Orígenes, que este sabía griego, este sí que era un erudito, indispensablemente de sus muchas creencias erróneas. Mirad lo que dice en su comentario a Juan.
Dice, nosotros notamos el uso del artículo él, que Juan tiene en esta sentencia. Él no escribe sin cuidado, no es que él no esté familiarizado con las sutilezas de la lengua griega. En algunos casos él usa el artículo y en otros lo omite. Él usa el artículo cuando el nombre Theos se refiere al que es increado y causante de todas las cosas, y lo omite cuando el logos es llamado Theos. Por lo tanto, el único increado se le pone de una manera, y al que no, evidentemente, no es increado porque está dentro de la creación, según Orígenes, al que ya contra Celso dijo que Jesucristo era un ser creado, lo pone de otra manera. Dice, hay muchos que están sinceramente desconcertados en cuanto a religión y caen en gran perplejidad. Ellos están asustados de proclamar dos dioses y esto los lleva a doctrinas falsas y no piadosas. Algunos niegan que el Hijo tiene una distinta naturaleza además de la del Padre y lo hacen alguien a quien llaman Theos, pero solo de nombre. Otros niegan la divinidad del Hijo, llevando su esfera de esencial totalmente alejada de la del Padre, como si ellos estuvieran totalmente distantes. Para tales personas tenemos que decir que Theos, de la mano izquierda, es el gran Dios, autotheos, Dios de sí mismo, como el Salvador dice en su prédica, para que sepan que tú eres el único Dios verdadero. Pero todo otro, además del gran Dios, es hecho Theos por participación de su divinidad y no es llamado simplemente o Theos, sino Theos. Y por eso el primogénito de la creación, quien es el primero en estar con Dios, que atrae a la divinidad para sí mismo, es el ser de mayor rango que los demás dioses. El Dios verdadero entonces es el Dios, y esos que son formados después de él son dioses, o sea, Jesucristo y los demás ángeles. Imágenes del prototipo, pero la imagen del arquetipo de todas las imágenes es la palabra de Dios, quien estuvo en el principio y quien estando con Dios es todo tiempo Theos, no poseyendo esto de sí mismo, sino por su estancia con el Padre. Bueno, desde luego, Orígenes creo que es bastante claro, ¿no? Es bastante claro. O sea, está Dios el Padre y los otros son imágenes, pero la imagen más perfecta de Dios, ¿quién es? Es Jesucristo. Por lo tanto, Orígenes entiende que Juan 1.1, estamos hablando de un escritor que nace en el siglo II, que muere en el siglo III, que en Juan 1 se escribe un Dios. Pero la cuestión está que en las Biblias de la época de Orígenes tenemos el copto saídico. El copto saídico fue la primera traducción de la Biblia, era un tipo de árabe con caracteres griegos, y esa gente entendía el griego koiné de la época y entendían que ahí iba el artículo definido un. Por lo tanto, en traducciones bíblicas del siglo II, ¿vale?, viene el artículo definido un. Que en el griego no lo ponga porque no es necesario ponerlo. Sin embargo, cuando se traduce a otros idiomas como al copto o al español, hay que ponerlo. Si tú no lo entiendes, no tenemos la culpa. La próxima vez que vayas a tu iglesia y entres en trance, a ver si en vez de caerte para un lado te caes para el otro y a lo mejor ya empiezas a entenderlo, ¿no? Es sorprendente estas personas odiadoras de los testigos de Jehová que hagan vídeos. Sal a la calle a predicar a tu Dios. Sal a la calle. Bueno, lo cierto es que cuando empezamos a analizar, por ejemplo, eruditos de verdad, no personas que se hacen llamar teólogas, pues por ejemplo tenemos aquí al erudito católico, el jesuita John Eli Mackenzie. Bueno, esta persona incluso cuando muere sale en el New York Times. Es una persona pues muy versada, que escribió incluso pues un diccionario en griego. Incluso bueno, tiene ciertos sellos como por ejemplo el Nil Ostat y el Imprimatur. O sea, es un personaje reconocido que incluso escribió pues en la Enciclopedia Británica, ¿no? Mirad lo que dice en Juan 1.1. Dice, debería traducirse estrictamente así. La palabra estaba con el Dios, el Padre, y la palabra era un ser divino. Es lo que dice un erudito católico. Además, el mejor erudito católico del siglo XX. Pero claro, ahora TikTok ha abierto pues que ciertas personas que ahora de repente han descubierto que son teólogas, pues ahora resulta que nos quieren enseñar algo diferente a lo que enseña la historia, algo diferente a lo que puedes ver con el griego perfectamente y con la propia Biblia, y nos dicen que nosotros como que nos hemos inventado algo. Por ejemplo, vamos al siguiente. Por ejemplo, aquí viene
es Jeff Van Tilburg. Bueno, que en la editorial Verbo Estrella, este también es un católico, dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y un Dios era la palabra. Estaba en el principio junto a Dios. Bueno, más claro, y este es otro erudito católico. Bueno, venga, vamos a por un erudito protestante. Además, el más importante, o uno de los más importantes dentro del panorama protestante. Aquí tendremos, por ejemplo, la obra de Daniel Wallace y Daniel Stephen, titulada Gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento, en la segunda edición con apéndice, editorial Vida Miami 2015. Dice que indica lo siguiente sobre el predicado nominal theos en Juan 1.1c. La obra, el griego del Nuevo Testamento, por Max Zerwick, editorial del Verbo Divino, Estrella 2006, en su página 83 dice: porque el predicativo suele ser el género al que el sujeto pertenece, la naturaleza, cualidad que se predica del sujeto, kai theos, enjo, hologos, donde se atribuye al verbo la naturaleza divina. O sea, ¿qué es lo que marca? Su naturaleza, su cualidad. Evidentemente, marcando que Jesucristo era un ser divino, era un Dios. Por eso ponemos un Dios, porque su naturaleza es divina. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo con este tipo de personas? Que todavía siguen atacando con Juan 1.1. Es como que es el colmo ya del despropósito. Mira, cuando una persona viene con Juan 1.1 es que no tiene ni idea de lo que habla. De hecho, ese argumento ya lo dejaron atrás. O sea, las personas que de verdad tienen más preparación que una teóloga, la teóloga Damaris, pues ese argumento ya lo dejaron. Damaris, ni la historia, ni la Biblia, ni la mayor parte o una parte de los eruditos trinitarios te apoya. Además, te has inventado otra cosa totalmente diferente a lo que argumenta el mundo trinitario apóstata. Bueno, desde aquí, desde este canal, se te anima a un debate, para tener un debate con una testigo de Jehová de quién es el Dios de la Biblia. Si el Dios de la Biblia es un Dios con 3 cabezas. Bueno, primero tienes que decirnos si eres trinitaria o eres enoteísta, porque parece que hablabas de 2 dioses diferentes. Y eso de que cuando uno conoce a 2 personas que son muy parecidas, es como si conociera a una y a la otra, evidentemente es falso. Eso no es así. Y desde luego no sé de dónde sacas ese tipo de argumentos, por mucho que el Barclay dijera pues lo que dijera, ¿no? Así que bueno, hermanos, pues simplemente pues este es otro despropósito más del mundo trinitario evangelista, y es otra persona que usa la demagogia barata para decir: bueno, estamos los cristianos que creemos esto, y estos, los testigos de Jehová, creen esto. Ya se pone de cristiano. Y claro, el que lo oye dice: los cristianos son los que tienen una enseñanza más ortodoxa y los testigos de Jehová no sé lo que serán. Estás mintiendo. Juan 1.1 dice que Jesucristo estaba junto a Dios y que su naturaleza era divina, por lo tanto un Dios. Así que bueno, pues desde aquí se te anima a que puedas defender en un debate tus doctrinas, y bueno, y si no, pues sigue persiguiendo en las redes sociales a los testigos de Jehová hasta que llegue tu hora. Un cordial saludo.